Job. Job, capítulo 1. Y vamos a capítulo 2. Job, capítulo 2, versículos 11 al 13. Job, capítulo 2, versículos 11 al 13. Mirad lo que dice. Job, capítulo 2, versículos 11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Todos conocemos la historia de Job, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job. ¿Esto funciona? Sí. Muy bien. Fijaros que la mayoría de nosotros, cuando conocemos la historia de Job, como estaba diciendo, Job lo tuvo todo y de pronto no tuvo nada. Eso es el resumen de una vida. Job lo tuvo todo y de pronto no tuvo nada. De pronto. Un hombre que estaba rodeado de hijos y sus hijos murieron. Un hombre que estaba rodeado de riquezas y sus riquezas desaparecieron. Un hombre que estaba rodeado de una buena salud y su salud desapareció. Un hombre que estaba con su esposa y su esposa le dijo: anda, muérete y maldita Dios. Un hombre que se quedó prácticamente solo. Y resulta que tenía tres amigos. Esos tres amigos se enteran de lo que le ha pasado a Job. Vivían en otros lugares a una buena distancia, y los amigos se enteran y van a ver a Job. Esos amigos son Elifaz, son Bildad y son Zofar. Oyen lo que ha ocurrido y ellos van, y Zofar, en el momento que se enteran, van para estar con él. Y fijaos que nos dice que van para estar con él, para condolerse con él y para consolarle. Para mí me encanta esto, para consolarle. Ellos se enteran de que su amigo está pasando por un auténtico calvario, por un auténtico infierno, por una situación muy complicada, y lo que hacen ellos es: vamos a ir en busca de nuestro amigo y vamos a consolarle. Lo primero que hacen cuando llegan aquí es que no lo conocieron de lo demacrado, de lo mal que se encontraba Job. Imagínate la escena, imagínate la situación que está viviendo. Y Job tuvo que estar muy demacrado, tuvo que haber perdido kilos, tenía que tener ojeras, tenía que tener una condición física lamentable, porque fijaros que cuando no lo conocieron y lloraron a gritos cuando lo encuentran, y cada uno de ellos rasgó su manto, señal entre los orientales de sufrimiento, de dolor, de estar contigo, de rasgar su manto, una señal de sufrimiento, de dolor, de respeto a la persona. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo también en señal de dolor. Y fijaros que nos dice que así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y ustedes dirán: ¿qué forma de consolar es esa? O sea, lo normal es cuando se llega a un sitio, lo normal es abrazar a esa persona, es darle besos, es decir: aquí estoy, cuenta conmigo, ¿qué te puedo ayudar? Eso es lo normal. Sin embargo, ellos, ante la actitud y el sufrimiento que estaba teniendo Job, llegan y están 7 días y 7 noches y no hablan palabra. Imaginaos la escena, estos tres amigos con Job, 7 días y 7 noches sin hablar, simplemente estando ahí, sin emitir ninguna palabra. Job sabía que no estaba solo, porque sus tres amigos estaban ahí, y de alguna forma él se sentía confortado y consolado, porque gente que él amaba estaba con él. Habían recorrido una distancia para estar allí, y se llevaron 7 días. Digamos, si solamente estuviese este texto, si solamente tuviese esta actitud de los tres amigos, yo creo que todos diríamos amén a los amigos, porque a veces las palabras sobran. Hay momentos en que en el sufrimiento las palabras sobran. No es importante lo que uno dice, no es importante
Lo importante es estar, y ellos estuvieron. Ellos estuvieron. A veces te encuentras con personas cuando estás en el dolor, cuando estás pasando por un momento de sufrimiento, te encuentras con personas que lo único que saben hacer es hablar contigo y llenarte la cabeza de cosas, y tú estás deseando que se vaya. Estás deseando que se vaya, porque tú necesitas a alguien que te dé un mensaje, tú necesitas a alguien que te dé un consuelo de palabra, tú necesitas a alguien que te diga: el Señor quiere que tú estés así. Tú no necesitas un sermón. En los momentos de sufrimiento, de dolor, tú lo que necesitas es alguien que esté contigo. Alguien que esté contigo, que de alguna forma tú puedas notar el cariño, el amor de esa persona que está contigo. Ellos lo hicieron muy bien. Toda una semana sin hablar con Job, pero Job sabía que no estaba solo y que ellos estaban allí. Lo hicieron muy bien. Pero cambió. Y es lo que dice en el capítulo 16, versículos 2 al 5. Capítulo 16, versículos 2 al 5. Dice Job: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrá fin las palabras vacías o que te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra habla estuviera en lugar de la mía. Yo podría ir a ganar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Lo hicieron muy bien al principio, una semana con ellos, vinieron de lejos, sus tres amigos, para estar con Job. Job estaba pasando fatal, estaba pasando una situación que muy pocos seres humanos han vivido. Y allí se encuentran ellos, pero pasan 2 días. Y empiezan cada uno a hablar con Job. Y en el momento en que empiezan a hablar con Job, meten la bata. En el momento que estuvieron en silencio, que estaban allí con Job, estaba muy bien. Pero en el momento en que empiezan a argumentar y empiezan a decir en los tres, empiezan a dar el mismo mensaje: Job, ¿no habrás hecho algo malo? Job, ¿no habrás pecado? Job, ¿no habrás cometido algo que a Dios no le ha nacido? Le están echando la culpa a Job. Los amigos que empiezan muy bien terminan en un juicio. No es el juicio de Nuremberg, no es el juicio pero es un juicio tremendo, porque están emitiendo una opinión contra Job, están emitiendo una opinión de que lo que le está pasando es porque se lo merece, porque algo habrá hecho, algo habrá ocurrido, esa cosa que a veces tenemos los seres humanos. ¿Por qué esta persona ha venido a la pobreza? Algo habrá hecho. ¿Por qué esta persona se ha divorciado? Algo habrá hecho. ¿Por qué este chiquillo con 15 años o con 16 años no se habla con su madre? Algo habrá hecho. O sea, parece que como que hay algo en el que echamos la culpa porque algo habrá hecho esa persona. En el caso de Job sabemos que no hizo nada. En el caso de Job lo único que sabemos es que amaba profundamente a Dios. Eso es lo que sabemos, que amaba profundamente a Dios. Un hombre que intentó ser justo, recto, temeroso de Dios. Un hombre que amaba, que ayudaba a la gente. Hay un capítulo entero que nos habla de cómo ayudaba a las personas necesitadas. Un hombre con una riqueza infinita, tremenda, y sin embargo un hombre que era humilde y que ayudaba también a la gente. Un hombre de honor, un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre espiritual, un hombre santo, en el mejor significado de la palabra. No tuvo culpa de nada de lo que le ocurrió. Estaba dentro de los propósitos de Dios, estaba dentro de la voluntad de Dios, que el diablo se acercara, que le dijera el diablo al Señor: claro, tú quieres mucho a Job porque Job lo tiene todo, tócalo, quítale las cosas, a ver si Job va a seguir adorándote. Y Job no sabía que estaba dentro de un tablero donde estaba la providencia de Dios, donde estaba la soberanía de Dios y estaba la tentación del diablo. Y Dios sabía cómo iba a actuar Job, Dios sabía cómo iba a responder Job, pero Job no lo sabía. Job no sabía que el Señor estaba, permitidme esta expresión, estaba presumiendo delante del diablo, estaba presumiendo de su hijo, estaba presumiendo de Job. El Señor solamente le dijo al diablo: tócalo, pero no le toques la vida. No le toques la vida. Job no tuvo culpa absolutamente de nada. Al revés. Una persona que amaba profundamente a su Dios y lo siguió amando el resto de su vida. Sin embargo, los amigos llegan y lo hacen muy bien. Llegan allí, están allí y se llevan 7 días sin hablar. Tanto era el dolor de Job. 7 días y 7 noches, una semana entera sin hablar. Lo hicieron muy bien. Pero cuando terminaron esos 7 días, Job, ¿qué habrá pasado? Job, ¿qué habrás hecho?
Job, habrás cometido algún pecado porque Dios te ha mandado esto, y empieza lo que en principio iba a ser una consolación, se convierte en un ataque frontal a la actitud y a la vida de Job. Y fijaros que después de escuchar los argumentos de los amigos, hay un momento en que como si tú estuvieses en un campo de boxeo, en una lona, y ahora viene el boxeador y te da ¡pum! Y tú recibes un golpe. Y después viene otro boxeador y ¡pum! Y tú recibes otro golpe. Y después viene un tercer boxeador y ¡pum! Y tú recibes otro golpe. Y te están dando cobertura por todos lados, te están dando por todas partes, te están dando golpe. Y llega el momento en que Job dice, un momento, esto fue lo que hizo Job, un momento. Me estáis golpeando por todos los sitios, estáis dudando acerca de mi fe, estáis poniendo en mi corazón cosas que yo no he pensado. Un momento, habéis venido a consolarme, pero no me estáis consolando. Por eso él dice lo que vemos aquí. Muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestos sois vosotros. Fijaros a la conclusión que llega Job. A la conclusión que llega Job es: vosotros también a consolarme, me estáis molestando. Me estáis molestando. Y dice Job, yo también podría hablar como vosotros. Yo también podría hacerlo como vosotros. Yo recuerdo en una reunión, en una asamblea de la FIEIDE, cuando yo era presidente de la FIEIDE y yo estaba presidiendo aquella reunión, había dentro de la Junta, digamos, Nacional de la FIEIDE, había un pastor que siempre estaba hablando, un pastor que a veces era muy hábil en la forma de hablar, y en la asamblea también era muy hábil. Muchas veces se levantaba, decía cosas en un mal tono, de una mala manera, y la gente, por respeto, se quedaban, como pasa muchas veces con la gente mal educada, que la gente se queda quieta, se queda callada, ¿no? Y se piensa que llevan razón porque están levantando la voz. Y recuerdo que una de las asambleas en una reunión que estaba presidiendo, estaba levantando la voz para defender su posición, su argumento en una cosa que ya ni me acuerdo. Y yo recuerdo que le dije, yo también puedo gritar, yo también puedo decir, yo también puedo levantar la voz, pero eso no significa que yo lleve razón. Tenemos que aprender a hablar sin gritar, tenemos que aprender a hablar sin levantar el sonido de nuestra garganta. Para argumentar no hace falta gritar, simplemente hace falta hablar y defender cada uno de lo que uno piense de forma educada y de forma buena. Aquí está diciendo, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Hermanos y hermanas, qué fácil es poder hablar, dar mensaje a los demás desde la distancia. Qué fácil es decir las cosas desde la distancia. Es muy difícil ponerte en la piel de uno y desde esa piel comentar y saber exactamente lo que tiene. Yo puedo ponerme al lado tuya y conozco tu situación y te puedo decir, pues haz esto, y te doy, y en 5 minutos te soluciono la vida. Pero yo no estoy en tu interior. Somos tan fáciles para aconsejar, somos tan proclives a decir cosas y meter en la vida de los demás, somos los buscadores de solución. Pero el problema es que no sabemos el corazón de esa persona, no sabemos lo que hay en esa persona. Buscamos las soluciones, damos textos bíblicos, decimos que hay que orar, que no tienes fe, que tienes que buscar al Señor, pero eso los creyentes lo sabemos de sobra. Lo que necesitamos es gente que realmente se ponga en nuestro papel, se ponga en nuestra piel, gente que nos puedan consolar, que nos puedan ayudar. Y aquí vemos cómo Job está diciendo, consoladores molestos sois todos vosotros. También yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera. Yo podría hacer exactamente lo mismo. Si tú pasaras por un momento, yo también podría decir exactamente como tú lo estás diciendo, ¿verdad? O como tú lo estás diciendo, Jofar. Yo podría hacerlo, pero no lo hago. No lo voy a hacer. Yo podría ir a mandar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría, yo no haría eso. Yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? El dolor forma parte del ser humano. El dolor forma parte de lo que somos. Los niños sufren, los jóvenes sufren, los adultos sufren, los mayores sufren, los viejos sufren. No hay ni un ser humano en esta vida que no sufra.
ni uno solo. Bueno, Pepe como Santa creo, pero no hay ni un ser humano en todo el mundo que no sufra. Todos nosotros sufrimos y todos nosotros tenemos dolor y todos nosotros necesitamos de vez en cuando a alguien que nos apacigüe, alguien que nos consuele. No los consoladores profesionales como estos tres que hicieron fatal, sino gente que realmente se ponga en la piel, que nos ame y nos consuele, porque en el momento del dolor necesitamos consuelo, ánimo. A veces resulta que tú llegas a la iglesia, has tenido un problema, toda la iglesia sabe que tienes un problema, son las 6:25, perdón, las 6:05 de la tarde, tú llegas a la iglesia y alguien se te acerca y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque sabe que tienes un problema y te dice, ¿cómo estás? Y tú dices, son las 6:05. A las 6 empieza el culto, faltan 5 minutos. ¿Y tú quieres que en 5 minutos yo te cuente mi vida? ¿Tú quieres que en 5 minutos yo te cuente mi problema? Haberme llamado durante la semana, haberte puesto en contacto conmigo durante la semana, haberme mandado un WhatsApp durante la semana, pero en 5 minutos quieres que te cuente cómo estoy, es imposible. Pues así hay un montón de personas que van a comenzar el culto, se acercan a ti, además te escudriñan, te miran con los ojos abiertos, se te meten te ponen aquí, al lado de la nariz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y tú no vas a contarle tu vida a alguien que no se ha molestado en llamarte, o a alguien que no se ha molestado en decirte nada, y menos con 5 minutos que tiene. Hay gente así. No todo el mundo está llamado a consolar. No todo el mundo tiene esa capacidad. Para que yo he conocido a gente que consuelan, y cuanto más lejos estén, mejor. Cuanto más lejos estén, mejor. Porque no consuelan, lo que hacen es dañar. Lo que hacen es meter la mano. A ver, cuéntame. La persona que está dolorida, que está sufriendo, lo contará a quien quiera. Se lo contará a quien quiera y como quiera. Y el tiempo que dedique. Pero nosotros no podemos estar ahí, cuéntame, como si fuésemos salvadores de la patria, salvadores de esa persona. Lo que esa persona necesita es consuelo. Lo que esa persona necesita es amor. Lo que esa persona necesita es que le respetemos dentro también de ese dolor y de ese sufrimiento. ¿Cómo podemos consolar a los demás? ¿Cómo podemos ministrar en medio del dolor y del sufrimiento? Una de las cosas por las que podemos consolar a los demás y que apenas se ve, pero que es tremendamente importante, lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5, que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo podemos consolar a la persona? En oración. Cuando sabemos que alguien está pasando por un mal momento, cuando vemos que alguien está enfermo, que no tiene dinero, que le han expulsado del trabajo, que está pasando por una situación muy complicada, oramos por esa persona. Esa persona no sabe que estamos orando. ¿Alguien de aquí me escucha a mí cuando yo estoy orando por ti? Nadie, porque yo oro en mi casa. Yo no oro la oración de americano por la iglesia. Yo no escucho la oración de Conchi por los demás, no lo escucho. Pero cuando se está orando, la oración, como decía la canción, la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración, como dice la palabra, la oración tiene poder. Cuando una persona está pasando por una situación complicada, difícil, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, consuela a esa persona. Señor, bendice a esa persona. Señor, muéstrate a esa persona. Señor, manda a tus ángeles para que le den fuerza. Señor, oramos por esa persona, para que Dios la bendiga, para que Dios lo cuide. Y oramos para que el Señor, aquí estaba orando la iglesia, porque Pedro estaba en la cárcel. ¿Estaba escuchando a Pedro la oración de la iglesia? No, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia se juntaba en otro lugar, en otro sitio. Pedro no estaba escuchando la oración de los creyentes, pero Pedro era consciente que estaban orando por él. Y Dios estaba escuchando esa oración, la oración de los creyentes por la salida de Pedro de la cárcel, y Dios respondió. Hermano, cuando escuches, cuando notes, cuando veas que hay alguien que está sufriendo, que hay alguien que está pasando una dificultad, cuando alguien lo está pasando mal, no seas un predicador, no seas alguien que le digas lo que tiene que hacer.
no emitas un juicio contra esa persona, no busques soluciones fáciles y simplonas, no le digas 5 minutos antes del culto qué te pasa, no, simplemente ora por esa persona, ora para que Dios lo bendiga, Dios lo cuide, Dios le ayude a esa persona, a esa familia, a ese muchacho, ora para que Dios realmente esté con él. Eso es lo que tenemos que hacer, una de las cosas que tenemos que hacer, orar para que esa persona pueda ser consolada. Otra de las cosas que podemos hacer para consolar es participando, en este caso, de su sufrimiento. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 12, versículo 15. Romanos, capítulo 12, versículo 15, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Siempre he dicho en mi vida que la primera parte del versículo es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil gozarnos con los que se gozan. Es muy normal llorar con los que lloran. Pero eso no significa que sea importante. Es muy importante. Cuando tú ves a alguien llorando, cuando tú ves a alguien quebrantado, cuando tú ves a alguien triste, cuando tú ves a alguien que está desorientado y perdido, cuando tú ves a alguien que tiene la mirada más allá y que está totalmente herido, ponte en su lugar y llora con él. Llora con él. Esa persona no necesita que le digas 5 versículos de memoria. Esa persona no necesita que tú le digas ten fe y siga adelante. Esa persona no necesita que tú le digas mira, fíjate en Moisés, o fíjate en Abraham, o fíjate en otra persona, o yo pasé por eso y mira. Esa persona no necesita eso. Esa persona necesita es llorar. Llorar. Tenemos que aprender a llorar con los que lloran, sin emitir palabras, sin emitir palabras. Simplemente estando con esa persona y llorando los dos, tranquilamente, sin ninguna otra cosa. Las lágrimas son buenas, las lágrimas son buenas, Dios ha hecho las lágrimas. Os recuerdo que nuestro querido Jesús también lloraba, y Jesús no era menos espiritual por llorar, ni era menos hijo de Dios por llorar. Dios nos ha dado la capacidad de llorar, y tenemos que llorar con los que sufren. Tenemos que llorar, y para eso tenemos que ponernos en su piel, tenemos que ponernos en su lugar, tenemos que ponernos en su vida, en lo que está pasando en ese momento. Consuela con tus oraciones, consuela participando del sufrimiento de la otra persona, y que la otra persona que tú estás montado en el mismo tren, en la misma situación. Otra de las cosas que vemos que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo podemos consolar es con la predicación de la palabra. Mirad lo que dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza, aquí está hablando de la predicación, de la enseñanza, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificación, exhortación y consolación. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios es que consuela. Hermano, ¿cuántas veces ha ocurrido que vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces ha ocurrido un domingo y otro domingo y un viernes y vienes a la iglesia y literalmente ese día estás mal? ¿Ha pasado algo? ¿Estás peleando con tu cónyuge? ¿Estás dando mala noticia en el trabajo? ¿Te has dado un golpe en la mano? ¿Estás deprimido? ¿Estás con un dolor crónico en el estómago? ¿Está pasando algo en tu vida? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y en ese momento la predicación te da consolación? La predicación te consuela. La palabra de Dios consuela. Y cuando nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, uno de los efectos que tiene la predicación bíblica, la predicación de la palabra de Dios, es la consolación. Dios nos consuela con la predicación. Y a veces resulta que el predicador o la predicadora está predicando y no es consciente de la situación personal de un hermano, porque no podemos meternos en la piel de nadie, no sabemos lo que está. Ahora mismo estamos aquí sentados, yo estoy mirando y prácticamente todo el mundo me está mirando. No sé si me están mirando a mí, si me están mirando a la gafa, si están mirando porque tengo un brillo celestial, si están mirando porque estoy más guapo que nunca, si están mirando, yo no sé lo que están mirando, pero que tampoco sé si me están mirando bien. Yo no sé si me estáis mirando bien,
Yo no sé si me estáis mirando así, estáis sonriendo y dices, vaya la prueba que está metiendo. Vaya a ver cuando termina Pedro de decir esto. Vaya, ¿qué tiene que ver la consolación? Yo pienso a otra cosa. Yo no sé lo que estáis, o a lo mejor estáis mirando y estáis pensando, mañana es lunes. Mañana otra vez a los estudios, otra vez al instituto, otra vez al colegio, otra vez esto. Mañana al trabajo. Podía ser Navidad otra vez. No podía. Yo voy a intentar que mi padre no me diga mañana, que me hace mal. Mañana dice que tengo fiebre, pero bueno. Y estoy eso mirando, no estoy escuchando. Todo eso mirando. O estamos mirando que mañana tengo que ir al banco porque tengo que pagar ese recibo que no me ha llegado, que si no lo pago me van a incrementar y tengo que pagar un suplemento. Mañana a las 9 de la mañana estoy en la y me estás mirando. Y yo me creo que estás mirando. Aquí no, creo que todo el mundo está mirando, todo el mundo está bien, y todo el mundo está escuchando bien. Pero una de las cosas que tiene la predicación es que sin saber lo que hay en tu corazón, sin saber lo que hemos vivido en el día de hoy, yo no sé lo que tengo que decir, es que la predicación es palabra de Dios y toca tu corazón. Y en un momento dado, en medio de lo que es de la vida diaria que estamos viviendo, la predicación, porque es algo misterioso, que viene de Dios, toca, te anima, te consuela, te ayuda en ese momento. Así que fijaros que podemos consolar con nuestras oraciones, podemos consolar participando del sufrimiento del otro. La predicación también consuela, la predicación de la palabra de Dios. Las escrituras también consuelan. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice... Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes a las enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación de las Escrituras. ¿Sabéis? Hay momentos en mi vida, y supongo que en la tuya, momentos en mi vida que no tienes ganas de nada. Momentos en mi vida que no tienes ganas. Yo, por ejemplo, como pastor, hay días que yo no quiero preparar la predicación, la hora de estudiar. Quiero. O no quiero llamar a tal hermano porque me voy a meter en un jaleo con este hermano, con lo problemático que es esta persona, o no quiero hacer determinadas cosas que tengo que hacer, no quiero. Pero llega un momento en que tú coges la Biblia, te pones a leer la Biblia, y en ese momento en que tú no quieres nada, estás casi normal, tú tienes un familiar del hospital o lo van a operar, o a ti mismo, y tienes una situación de malestar, estás leyendo la palabra, y de pronto la palabra te va consolando, te va consolando, te va consolando. ¿Cuántas veces en mi propia vida he encontrado consolación leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántas veces el libro de Salterio me ha rescatado de momentos muy complicados? ¿Cuántas veces la lectura de Proverbios, de Eclesiastés, incluso de Job, me ha levantado el ánimo? ¿Cuántas veces las aventuras de fe, como David contra Goliat? ¿Cuántas veces las cosas que ocurren a hombres y mujeres que aparecen en la Escritura me han levantado el ánimo, me han consolado? ¿Cuántas veces la voz de Dios en la Escritura me ha consolado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en medio del dolor, en medio de la situación, en medio de los momentos que estamos viendo, solo tú y la palabra, tú y la palabra, tú y la palabra, no hay nadie? Estás en tu casa, o estás en la iglesia, o estás en el coche, y tú coges la palabra y empiezas a leer la palabra, y Dios a través de la Escritura te consuela. Dios a través de la Escritura te consuela. A veces con el texto que estás leyendo, a veces con el libro que te corresponde, y otras veces a lo mejor haces así, abres la Escritura y encuentras un texto, una palabra, en el que ese momento esa palabra, a mí no me gusta mucho eso, yo soy de los que van libro por libro, pero a veces ocurre que haces así y Dios te habla. Y en el texto que te toca, Dios también te habla. Dios nos consola a través de su palabra. Dios nos consola a través de su palabra. Lee la palabra, consólate con las Escrituras. Hay un ejemplo, para mí me encanta, no sé para ti, pero hay un ejemplo de una persona que sabía consolar. Mirad lo que dice en Filemón,
en el versículo 7. Filemón, versículo 7. No es el con, no es mortal y Filemón, no, es Filemón. Filemón, versículo 7, después de Tito, que dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí está dirigiéndose Pablo a Filemón, porque un esclavo de Filemón se ha escapado, Onésimo, era esclavo, Filemón era su dueño, y Onésimo se escapa, y llega a Roma, y lo ponen en Roma, y se mete en la cárcel, y en la cárcel encuentra a Pablo, y Pablo le predica el Evangelio, y Onésimo se convierte al Señor, y Pablo le escribe una carta a Filemón, y le dice: mi hijo Onésimo, que he entrado en las prisiones, va a ir contigo. Y ya no es tu esclavo, sois hermanos en la fe. O sea, cuando un esclavo se escapaba y lo podían matar porque no era dueño de nada. El dueño, el amo, lo podía matar por haberse escapado. O le podía haber dado una paliza tremenda. Y Filemón evidentemente iba a hacer eso porque era creyente. Pero Pablo le escribe y le dice: mira, querido Filemón, aquí en Roma me he encontrado con esta persona y esta persona resulta que trabaja para ti y se ha escapado y ahora cuando salga voy a ti. Te pido que lo cuides, te pido que estés con él. Le está diciendo: sois hermanos en la fe, sois hermanos. Y una de las cosas que hace Pablo cuando le escribe a Filemón es que le da las gracias por su amor, le da las gracias por la fe que tiene y reconoce quién es. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre que consolaba. Filemón era un hombre que consolaba a los santos. Filemón tenía el arte, por decirlo de alguna manera, la habilidad, el don de consolar a la gente. No todo el mundo tiene esa habilidad, no todo el mundo tiene esa capacidad de consolar. Hay gente que no, por mucho que lo intentan, no consuelan al revés. Hay gente que los pobrecitos míos quieren ayudar, pero no lo consiguen. Hay gente que tiene un don diferente, un don especial. Se acercan a la persona y nada más que acercarse a la persona, lo consuelan. Hay gente que sabe hablar lo preciso. Hay gente que sabe abrazar lo adecuado. Hay gente que sabe tener el silencio, el tiempo que se necesite. Hay gente que con la mirada te consuela. ¿Tú conoces a gente que con la mirada te consuela? ¿Tú conoces a gente que con su abrazo te consuela? ¿Tú conoces a gente que simplemente estando a tu lado, te consuela? Yo no olvidaré nunca en un libro que leí de un profesor de seminario que tuvo que dejar el seminario como profesor porque 3 de sus hijos murieron en diversos momentos, en diversas situaciones, y hubo un momento en que su esposo también se puso mala y tuvo que dejar el seminario. Y él cuenta en un libro escrito por él, escribió varios libros sobre el sufrimiento y el dolor. Él cuenta que en una de las muertes de los 3 hijos que murieron, pues estaban en el entierro y se acerca un hombre, se acercó a él, se sentó al lado de él y empezó a decirle: no te preocupes, Dios está contigo, Dios te bendice, ten fe, ten ánimo, estamos orando por ti, el Dios de la consolación te va a consolar. En fin, se llevó un montón de tiempo ahí hablando con él para intentar consolarlo. Y se fue, al cabo terminó su ayuda profesional y cuando terminó y se fue. Y al ratito vino otra persona y se sentó al lado donde estaba este padre que uno de sus hijos había muerto. Se sentó a su lado, se llevó una hora cerca suya, no dijo nada, como los amigos de todo al principio. Una hora sentado al lado de esa persona, sin decir nada. Y en el libro escribe: cuando se fue la persona que se llevó tanto tiempo hablando conmigo, le di gracias a Dios porque se había ido. Cuando se fue la persona que se llevó una hora conmigo y no me dijo nada, le agradecí a Dios por esa persona. Le agradecí a Dios porque me consoló simplemente estando con él. Hay gente, no sé exactamente por qué, un día le pediré al Señor que me lo explique. Hay gente que tiene esa capacidad, gente que se pone a tu lado y te consuela. Hay gente que se pone a tu lado y te pone nervioso. No te consuela, al revés, está peor. Filemón
era una persona que consolaba. Y fíjate que dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Han sido confortados los corazones de los santos. ¿Tú eres alguien que consuela? ¿Tú eres alguien que consuela? ¿Tú eres de los que consuelan a los demás? ¿O eres de los que sabemos de modo que yo voy? Tiene una palabra y una cosa. ¿Tú eres de los que consuelan a los que no hacen consuelo, de los que no hacen? ¿Tú eres de los que animan, de los que lloran, de los que abrazan, de los que guardan silencio, de los que no echan sermones, de los que no buscan alguna causa? Algo habrás hecho. ¿Tú eres de los que consuelan a la gente? ¿O eres de los parlanchines, de los que se llevan todo el tiempo hablando, de los que se llevan todo el tiempo en los bancos de la iglesia moviéndose las manos, hablando entre ellos, y no paran? Ya han parado de hablar y de moverse las manos. ¿Tú eres de los que consuelan o no? Y lo último que te voy a comentar esta tarde, 2 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fijaros que aquí nos está diciendo que Dios es Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos dice que somos consolados por Dios y que Cristo es nuestra consolación. Cristo es nuestra consolación. En esta tarde te he puesto el ejemplo de los 3 amigos de Job. Te he dicho que los 3 amigos de Job comenzaron muy bien, sin decir palabra, allí. Y después te he dicho que los 3 amigos de Job después empezaron a argumentar teológicamente, tú te habrás morido, habrás pecado con todo lo que te ha pasado. Y fue un desastre. Y el propio Job tiene que decir: para allá, consoladores molestos sois todos vosotros. Te he dicho esta tarde que podemos consolar con nuestras oraciones. Te he dicho que podemos consolar participando del sufrimiento del otro. Te he dicho que podemos consolar con la predicación de la palabra de Dios. Te he dicho que podemos consolar con la que la palabra de Dios nos consuela. Te he dado el ejemplo de Filemón, que Filemón era un hombre que consolaba. Y te he dicho en esta tarde también que tenemos a un Dios que consuela. Un Dios que consuela en todos los ámbitos de nuestra vida, que nos consuela en todo momento. Y tú tienes que tomar la decisión, y tienes que decidir: ¿yo qué tipo de persona, qué tipo de creyente soy? ¿Soy de los que consuelan a los demás? ¿O me meto en mi mundo y haya película, que sean otros los que consuelan? ¿Tú eres de los que consuelan a la gente? ¿Te metes en la piel de la gente? ¿O eres tan ruin que no te interesa ni siquiera el dolor de los demás? ¿Tú eres de los que consuelan o los que traen problemas y dificultades? ¿O los que enjuician a la gente? ¿Tú eres de los que consuelan? ¿Y lloras con la gente? ¿Y abrazas a la gente? ¿Y amas a la gente? Sin echar sermones. ¿O eres de los que consoladores molestos sois todos vosotros? ¿Qué tipo de persona eres? Porque sabéis una cosa, hermanos y hermanas, un día tú pasarás por un mal momento. No soy profeta ni hijo de profeta, pero un día tú pasarás por un mal momento.
Si tú has aprendido a consolar a la gente, en ese mal momento la gente te consolará. Pero si tú eres de los que nunca se pone en el lugar de la gente, si tú eres de los que no te preocupas por la gente, si tú eres de los que dejan a la gente a solas y no te interesas por esa persona, cuando te llega a ti el momento en que necesites un abrazo, en que necesites una palabra de ánimo, en que necesites simplemente una mirada de amor, un abrazo, nadie lo hará, porque recogemos lo que sembramos. Tenemos que tomar el propósito, ¿soy Filemón o no soy Filemón? Soy Filemón, intento consolar a la gente, porque te llegará a ti un momento también. Y honestamente, a mí cuando yo paso por un malos momentos, y los he pasado, una de las cosas que yo puedo hablar de muchas cosas sin haber experimentado, pero esto no. Esto que estoy hablando, esto que estoy predicando lo he experimentado. Y a mí ha habido gente que han venido en los peores momentos de la vida y me han dicho, cuéntame, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿cómo te va? Y esa persona ni me ha llamado, ni me ha dicho nada, ni nada de nada. Y me ha preguntado 5 minutos antes del culto. ¿Cómo voy a decir yo a una persona 5 minutos del culto a esa persona cómo estoy? Es imposible, es imposible. Yo he vivido, y personas que me han querido consolar me han dejado hecho polvo. Me han dejado hecho polvo. Y personas que me han dicho, bueno, que será la voluntad de Dios. ¿Cómo será la voluntad de Dios? Que tú tengas un hijo o una hija que tenga una enfermedad y que tú que sea la voluntad de Dios. Que tú quieres que esa persona, que tu hijo sea salvo, que tu hija se sane. Eso es lo que tú quieres. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo he vivido gente que me han consolado y gente que no me han consolado. Y no puedo decir nada porque soy pastor. Y me tengo que callar. Porque soy pastor y tengo que intentar dar ejemplo. Pero me han entrado de dar con la Biblia en la cara y decirle, hombre, así no se cura, así no se consuela a nadie. Que Dios nos ayude a ser consoladores. Emiliano era una persona que consolaba. Como dije el otro día, los abrazos de Emiliano eran muy especiales. Muy especiales. Necesitamos gente, necesitamos filemones que nos ayuden, que nos consuelen, porque tú un día pasarás por una situación difícil, lo pasarás, y ojalá que alguien se te acerque y te consuele. Qué bonita es la consolación de alguien que te ama, qué bonita es la consolación de alguien que te estima, de alguien que está ahí a tu lado, y tú tienes que decidir en esta soy una persona que consuela a los demás o me voy enseguida. No me complico la vida, que lo sabe, O eres de aquellos que algo habrá hecho, algo habrá pasado. Que Dios nos ayude a tener corazones tiernos. En la vida hay mucho sufrimiento y mucha gente que sufre. Y lo que todo el mundo necesita es gente a su alrededor que los console. Ojalá que lo que estamos aquí podamos consolar como un grito y ser agentes de consolación. Amén. Antes de cantar, porque vamos a cantar.